Agradezco, pastor, la confianza que tiene de parte del púlpito, porque es una gran responsabilidad, hermanos. Hace 2 semanas o una semana estuve con mi hermano allá en Pensilvania, ministrando en un retiro con él, y estaba en mí, en mi corazón, de aquellos adoradores. Mi hermano pastor, a mi hermano Christian, estaba yo los momentos donde Dios empezó a parar a nuestras vidas, donde Dios empezó a establecer en nosotros un liderazgo no pasajero, sino porque yo tengo un hermano gemelo y él toca el piano, pero ayer lo visitaba yo y como es un pensamiento, no venía preparado, le voy a decir algo que Dios puso en mi corazón esta semana. Visitaba a mi hermano gemelo y él me expresándose cositas que allí estábamos hablando. Mi corazón decía, ¿qué pasó en mí? ¿Qué hubo en mí lo que no hubo en él? Él fue el que Dios levantó en la... Luego yo le seguí sus pasos. Pero cuando Dios, hermano, Dios no quita. Pero los que corremos son los que tenemos. Y él siempre que él me mira me dice, ¿qué hiciste tú lo que yo? Y lo único que yo le dije es, amé a Dios sobre todas las cosas. Aunque uno ande, hermano, yo le decía a él, problemas, con rajaduras, con lo que sea, la mirada siempre pues en Dios. Siempre mi vida he puesto en Dios, y me recordaba las experiencias con Christian de cuando estábamos en Morosi, casos que el anhelo que deseamos nosotros es servirle a Dios, y la gente, como éramos jóvenes y un poquito sino que inmaduros, entendíamos siempre, inmaduros aquí, pero entendíamos que aquí había un amor que hasta la fecha todavía lo seguimos haciendo, con todo amor, con todo respeto a Dios. Y créanme, cuando veo el altar lleno de músicos, lo único que yo le digo a Dios, el corazón de estos hombres, de estas hermanas que están acá, siempre le dedique. Porque cuando perdemos el temor a Dios, al servir a Dios, ya no somos. Yo creo que el temor de Dios es el que vibrar la presencia de Dios. Recordaba yo en una experiencia me dio Dios allá en Pensilvania. Yo soy del ministerio y ahí estamos, ahí estoy todavía y estoy esperando en el Señor. Pero una de las cosas que Dios levantó nació otra vez, porque a veces como que la rutina hace un poquito descuidarnos y dormirnos un poco. Y allá Dios me hablaba a mí y empecé yo cuando llegué allá, Dios me dijo, vas a hacer lo que yo debo hacer, lo que yo voy a hacer de ti. Yo tenía 4 años en mi llamada final que yo no dirigía. Yo estaba sentadito esperando el llamado, todavía lo sigo esperando Dios, pero yo le decía a Dios, iba en el avión, aunque iba así temblando. Yo le tengo miedo a los aviones, ¿verdad? Cuando subió el avión, estoy en tus manos, porque si esto se cae ya voy para arriba. Lo que tengo en mi mente y en mi corazón es de que tengo 4 años, mi Dios, que yo no tomo el micrófono y alabanza, pues yo necesito tu respaldo. Conoce mis defectos, pero lo único que conoces bien es de que sí me he prestado a glorificarte con todo mi corazón. Llegando allá, hermanos, llegando allá, el Señor, estuve un lado y estuve viendo y temblaba, y empecé a temblar y yo decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo de un pastor que íbamos para hace mucho, que a Visalia,
íbamos a predicar en el... Me decía, cuando faltaba una hora para llegar, me decía él, ¿cómo? Y yo decía, fíjate que sí, no es por hambre, mira ese cosquillero que le entra a uno cuando va uno a hacer, dice, qué bueno. Y yo le dije, ¿cómo que qué bueno? Porque tanto lo sabe que pierde el temor a Dios. Y ese es un temor espiritual que Dios, y nos conectamos juntamente con la predicación y la alabanza, y es curioso. Pero eso lo experimenté en Pensilvania, que cuando me dio la bienvenida y me dijo, yo agarré el micrófono y lo único que le dije a Dios es yo. Es tú, no yo. No vengo a dar mi talento como canto, no, quiero que fluyas de una manera que tal vez ni yo tampoco. Fue cuando empecé a adorar a Dios, hermanos, de que lo que Dios pone, aunque el hombre le cierre las puertas, Dios siempre lo hace. Una de las cosas que empecé a mirar es de que Él siempre es fiel, y empecé a ver la presencia. Yo le lloraba a Dios en el altar y miraba a los músicos que nunca han estado conmigo, y yo les decía, préstate, muchachos, préstate. Vámonos a glorificar a Dios, a exaltar a Dios y darle a Dios, sino que solo prestarnos. Y yo creo que mayormente el pensamiento es al grupo de alabanza. Todo lo que tú hagas, hermano, todo lo que tú hagas, seas director, seas del sonido, músico, cantora o como me tienen allá en, ¿verdad? Hazlo para Dios. Creo que la recompensa es de Dios. Yo creo que la mejor recompensa es que día tras día, tras día, tras día. Y como dice la Biblia, como la luz de la aurora, ¿verdad? Que nosotros vamos en la misma. Ya tengo años, yo entré al Evangelio a los 13 años, empecé a dirigir. Era el coordinador y director del grupo de jóvenes y comenzamos en Huntington Park, y desde hasta la fecha sigo amando a Dios y adorando y glorificando. Dice un Salmos, dice que clamé a Dios con mi voz y Él escuchó. Levanté mi voz y Él me respondió. Todas las veces que nosotros nos hacemos, no importando las situaciones, las ansias, no importando los problemas siempre los vamos a tener, hermanos. Somos humanos, somos seres humanos con conflictos o externos, pero siempre problemas van a haber, ¿me entienden? La vamos a tener porque siempre tenemos que tener en la mente que el enemigo siempre darnos y derribarnos, ¿me entienden? Pero cuando nosotros entendemos que amamos a Dios, Él va a escuchar. Con la palabra, hermano, todo se nos hace fácil. Yo le decía a mi hermano, que Dios está contigo, no hay nada, digas no lo puedo hacer, no lo pude. Él hace años dejó, todavía seguimos orando porque queremos que Él, yo sé que Dios lo ha llamado a Él a la alabanza, pero ahí estamos orando. Pero Él me dice, ¿qué fue lo que yo no pude hacer en el Evangelio? Porque tú tuviste el eterno en Dios. Porque yo le decía a mi hermano, yo he tratado, hermano, la Biblia, me he quitado el saco